pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, me alegra poderte saludar en este día. Vamos a hablar hoy acerca de una palabra que a todos nos fascina, nos parece interesante, y es la palabra libertad. Nos encanta la idea de ser dueños de nuestro propio destino. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el Señor Jesús nos confronta con una realidad que a veces es incómoda. Y Él les dice a un grupo de personas que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Lo curioso es que la respuesta de la multitud no fue de agradecimiento, sino de indignación. Ellos dijeron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Quiero que lea conmigo el capítulo 8 de Juan, versículos 31 al 36. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí es donde el texto bíblico se vuelve profundo. Lo que esta gente estaba diciendo era falso. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto, en Babilonia, y en ese momento estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Pero ellos no hablaban de política, hablaban de su orgullo espiritual. Confiaban en su herencia, en su religión, en su apellido, y pensaban: estamos bien con Dios porque somos la familia correcta. Pero hoy pasa algo parecido. Pensamos que somos libres porque tomamos nuestras propias decisiones, porque somos buenas personas, entre comillas, o porque asistimos a una iglesia. Pero Jesús tumba ese argumento con una sola frase del versículo 44. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor Jesús cambia la definición de libertad. Para la Biblia, la esclavitud no es solo un sistema humano, es una condición del corazón. El pecado aquí no solamente es cometer errores, el pecado aquí es una práctica continua, una fuerza que nos domina y nos volvemos esclavos de aquello que no podemos dejar de hacer. Podemos ser esclavos de la aprobación de los demás, podemos ser esclavos del rencor, de la pornografía, de la ansiedad por el dinero o del ego. La Biblia nos enseña que el ser humano, por sus propias fuerzas, está atrapado en una inclinación hacia el mal que no puede romper. Eso es el pecado. Y nosotros no somos libres para elegir no pecar. Nuestra voluntad está dañada. Ahora, ¿cuál es la solución? El Señor no trata simplemente de que la gente se sienta motivada. Él les habla de que un esclavo no puede liberarse a sí mismo. El Señor Jesús muestra una ilustración legal de la época. Él dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Un esclavo no tiene derechos permanentes en una familia, pero el Hijo legítimo tiene toda la autoridad del Padre. Entonces, la libertad no es una idea, no es una filosofía, ni es un esfuerzo moral y tampoco es hacer todo lo que queremos. La libertad es una persona, se llama Jesucristo. El versículo 36, Él dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el dueño de una casa podía tomar un esclavo, romper sus cadenas y adoptarlo como hijo. Eso es la gracia. La verdadera libertad bíblica es el poder que Cristo nos da a través de su muerte y resurrección para dejar de obedecer al pecado y empezar a disfrutar de Dios libremente. La pregunta con la que quiero que hoy nos confrontemos es: ¿estamos permaneciendo en la palabra para conocer la verdad o seguimos permaneciendo en una falsa independencia? ¿Somos verdaderamente libres o simplemente seguimos siendo esclavos del pecado? No confiemos en nuestra propia moralidad, que no alcanza. Vamos al Hijo, vamos a Jesucristo. Solo Él tiene el poder de hacernos verdaderamente libres. Padre, gracias te doy por cada persona que escucha tu palabra a través de este medio. Te pido que con tu Santo Espíritu toques su corazón. Llévate todo engaño, toda mentira y todo lo que hasta hoy lo haya tenido separado de ti, pero que al mismo tiempo ha estado creyendo que está muy cerca de ti. Señor, por favor, alumbra su mente, alumbra su corazón y que tu palabra sea tan clara, Señor, que pueda entenderla, recibirte a ti
y venir a ti para ser verdaderamente libres, porque solo tú nos das libertad, Señor Jesucristo. Gracias por bendecir nuestra vida. Te pido también que bendigas a cada uno en aquellas necesidades que tienen, porque tú dijiste, Señor, que tú suplirías todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por tu provisión y tu bendición. Amén. Recuerda, solo Jesucristo nos hace verdaderamente libres. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.